vamos a seguir así. Bueno, primero, antes de poder iniciar a lo mejor el tema contextual, también vamos a ver algunos temas de concepto, y dentro de estos conceptos, el que me interesa ver es el siguiente. Cuando hablamos de organizaciones o teoría de la organización o taxonomía organizacional, hacemos alusión a todo tipo de organizaciones, que era lo que recién estábamos comentando. Esta organización, compuesta por estructura, por sistemas, por personas o por creencias, generalmente son las susceptibles de modelos o de aplicaciones de modelos, porque cuando estamos interviniendo en la organización o en temas públicos, nosotros lo que en el fondo hacemos es tratar de visualizar o aplicar esos modelos en la estructura o en sistemas que ya están conformados para poder optimizarlos, o tratamos de moldear personas, o tratamos de moldear trabajo, tratamos de, a lo mejor, modificar trabajos, pero también modificamos al interior de las organizaciones con modelos, creencias, y por tanto si modificamos creencias, podemos modificar cultura, si modificamos cultura podemos modificar valores, si modificamos valores podemos modificar percepciones, y si modificamos percepciones también podemos interferir o influir, ya sea de forma positiva o de forma negativa, en aspectos del clima. No sé si me siguen. ¿Me logran seguir? Sí. A ver, vamos a... Quiero cerrar, dejar de presentar esto. Ahí. Y si logramos compartir el otro. No, dejar de presentar este. Vamos a ver si logramos presentar este. Bueno, no, imposible. Sigamos así. Cuando en el fondo estábamos hablando de esa taxonomía organizacional y hablábamos de aplicar todo esto, también tenemos que tener en consideración que en estas organizaciones vamos a aplicar lo que denominamos estos modelos de gestión pública, o vamos a aplicar estos modelos de dirección pública, o vamos a aplicar técnica administrativa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro también es cómo poder contextualizar o cómo poder definir lo que vamos a llamar organización pública o gestión pública, que es donde en el fondo nos vamos a ir moviendo. En ese sentido, vamos a entender que el desarrollo conceptual de gestión pública es el siguiente. Y
y aunque parezca a lo mejor muy amplio, lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver que la gestión pública es un conjunto de decisiones, que son decisiones más bien coordinadas, y que además también generan ciertas motivaciones, ciertos mecanismos contractuales para alcanzar fines de las organizaciones a través de una cierta restricción jurídica, política, presupuestaria y económica. Entonces, ¿qué estamos haciendo alusión? A que esta gestión pública que se aplica en organizaciones públicas, a mí me implica dominar una serie de modelos o de técnicas que me permitan generar cierta coordinación al interior del aparato del Estado, pero que este aparato del Estado tiene ciertas motivaciones, tiene ciertos mecanismos, pero este aparato del Estado o esta gestión pública se enmarca en aspectos jurídicos, políticos, presupuestarios y económicos. Por tanto, también esta gestión pública se enmarca en ciertos aspectos o ciertos rasgos. El primer rasgo podría uno visualizar, tiene que ver con la gestión propiamente tal, pero también tiene que ver con la economía de la organización, porque al interior de las organizaciones públicas y de todo el aparato estatal, lo que hay es una organización propiamente tal, pero también hay incentivos, hay eficiencia, hay cultura, hay transacción, hay temas de autoridad, hay temas de motivación, hay temas contractuales, hay temas de información y hay temas de racionalidad limitada. Y cuando hablamos de racionalidad limitada, tiene que ver con temas de procesos decisorios, porque en el fondo, eh, cada vez que tomamos decisiones, las decisiones no cuentan con toda la información y hay una racionalidad limitada. Es decir, hay ciertos riesgos que no podemos prever. Las decisiones nunca se toman del todo informadas. No existe una información acabada. Siempre en el fondo vamos teniendo más datos, más información, pero al final tenemos que tomar decisiones. Entonces, esta gestión pública se aplica en una organización pública, pero también se aplica en un Estado que tiene ciertas fallas o tiene cierta economía, a donde hay fallas de mercado, también hay soluciones organizativas para estas fallas de mercado. De ahí que generalmente las instituciones públicas, la mayoría esté en aspectos o esté trabajando en aspectos o en servicios que nadie quiere trabajar porque en cierto sentido son reconocidas como fallas del mercado porque no reditúan cierta rentabilidad y al privado no le es atractivo hacerse cargo de ese tipo de servicio. Eh, Ahora, ¿por qué puse esta lámina acá de desarrollo conceptual y gestión pública? Porque lo que estamos entendiendo es que por un lado tenemos las organizaciones del Estado, por otro lado tenemos que a esas organizaciones se le aplican temas de gestión pública propiamente tal, pero dentro del marco de la gestión pública tenemos distintas miradas, distintos instrumentos, distintos enfoques, sobre todo instrumentos para poder abordar distintos problemas, ya sea de la organización o distintos problemas públicos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen consultas, tienen dudas, preguntas? Aprovechen que son pocos. Profe, ¿está poniendo el power? ¿Sí? No se ve, por lo menos a mí no se me ve. ¿Y a la otra persona? A la Delany tampoco. Yo tampoco lo veo, profesor. Denme unos segunditos que voy a ir a cargarlo desde el computador.
será la clase y vamos a ver si lo podemos cargar desde el computador. Bueno, al menos ahora estamos los 4. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha bien? Sí, pero no se ve todavía. Estamos con Valesca, no sé si llegó Valesca, si está Paz, Sí, estoy acá. y sé que está Melanie y que está Catalina. Cuando no se veía la PPT, vamos a ver si se puede examinar desde acá. A ver. Cargar desde el computador. ¿Qué ahí se ve? Ahí sí. Ya. Entonces, estábamos comentando esta lámina. Estábamos primero que nada viendo el desarrollo conceptual desde el punto de vista de la organización. Y ahora van a entender un poco más. Lo primero que dije es que en el fondo la asignatura tiene que ver con aspectos de modelos de instrumentos de gestión. Hay variados instrumentos de gestión que se aplican de forma indistinta en organizaciones públicas, o en organizaciones privadas, en fundaciones o en ONG. Pero todo esto se aplica en un marco conceptual. Y el marco conceptual tiene que ver con el mundo de las organizaciones y tiene que ver con el mundo de la gestión pública, que es donde yo voy a aplicar estos instrumentos de gestión que a la larga lo que hacen es moldear o me generan información. Entonces, por lo mismo, es conveniente desde el punto de vista del desarrollo conceptual hablar de la teoría de la organización un poco, de la taxonomía de la organización y de las organizaciones en general. ¿A qué hago alusión o a qué me refiero con esto? Dentro del campo de la gestión pública hay algo que se llama teoría de la organización y la teoría de la organización te ayuda a entender los distintos procesos internos y externos que vive la organización. Cuando hablamos de procesos internos, hacemos alusiones que nos permite o nos enseña a cómo estructurar de mejor forma o cómo sistematizar o cómo armar los procesos al interior de la organización, pero en función de un entorno, de un contexto, de un ambiente externo. Entonces nos explica cómo en el fondo estructurar todo tipo de organizaciones y cómo armar o deshacer o hacer un rompecabezas con nuestra organización. Eso es lo primero que nos explica la teoría de la organización. Lo segundo que nos explica es cómo son los procesos micros y macros al interior de la organización. Es decir, nos explica cómo son los aspectos de la comunicación, tanto formal como informal, y cómo diseñarlos de mejor forma desde el punto de vista formal o desde el punto de vista informal. Nos explica el tema de la interacción de grupo, cómo se trabaja en grupo, cómo se trabaja de forma individual, nos explica aspectos de la comunicación, de la interacción, por lo tanto, también nos explica cómo funciona el conflicto al interior de la organización.
Nos explica cómo funciona la motivación, cómo funcionan los incentivos al interior de la organización. Y eso todo desde el punto de vista intraorganizacional o al interior de la organización. O sea, nos explica cómo se vive la organización y cómo es. También nos explica la psicología de la organización. Pero cuando ya nos empieza a explicar cómo esta organización se mueve en un entorno, nos empieza a hablar del entorno, de la estrategia, de cómo se conforma esta organización hacia afuera, cómo interactúa esta organización con la otra organización. Entonces es bueno saber un poco de teoría de la organización para poder entender también las organizaciones públicas, porque ellas también se mueven dentro de un ámbito micro y dentro de un ámbito macro, y el ámbito macro tiene que ver con el contexto, con el entorno o cómo éstas implementan sus programas, sus políticas, los servicios o cómo intermedian los beneficios. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de un poco de teoría de la organización. Y hablamos de organización porque al interior de esta organización es donde aplicamos los instrumentos de gestión. Y tenemos que entender que esta tiene cierta estructura, tiene ciertos sistemas, ciertos procesos, ciertas creencias. Y cuando nosotros vamos a intervenir, modificamos a veces estructuras, procesos, creencias, culturas, percepciones, eh, podemos mejorar o no aspectos de clima y aspectos también de motivación y aspectos valóricos. Entonces, por eso decimos que todo esto lo aplicamos en la organización, hacemos gestión en el interior de la organización, aplicamos instrumentos, pero también es bueno tener claro qué vamos a entender por gestión, por esta gestión pública. Yo, en el fondo, en la lámina, tengo una visión, pero hay dos visiones más de lo que podemos entender. Hasta ahí estábamos conversando. No sé si hay consultas, hay alguna pregunta. Catalina, Adela, Paz, Valesca. Yo les pregunté al principio, cuando comenzamos la clase, porque igual en este curso hay muy pocas personas, si el director había conversado algo con ustedes o no respecto al tema, porque habían muy pocas personas. Yo hablé con el profesor César. ¿Ya? Y me dijo de que existía la posibilidad de que lo cerraran, pero no me dijo más allá. Claro, porque también a mí también me existía la posibilidad, pero a mí no me han dicho absolutamente nada. ¿Ya? Me dijeron que siguiera haciendo las clases. De hecho, me dijo que era porque no correspondía a este semestre, como que correspondía tomarlo el otro semestre, no ahora. Ya. Bueno, ahí vamos a ir viendo porque en el fondo ya es la segunda clase y ahí nos dirán. Pero que no lo cierren. Ahí nos avisan. Profesor, Dígame. es que yo hablé con Janet ¿Mm? y me dijo lo mismo, que la DGA lo estaba viendo por un tema de reglamento de que, claro, este ramo es del segundo semestre. Ya. Y todavía no le habían dicho nada, que dijo que iba a avisar. No nos han dicho nada todavía. Nos van a avisar. Pero mientras tanto hay que dictar la clase, ¿no? Pero, profe, dígales que no lo cierren. Bueno, pero Me voy a ahí atrasar. la verdad que yo ahí desconozco, pregunté, me dijeron que siguiera con las clases. Deduzco que si sigo con las clases porque en el fondo probablemente no, y si seguimos con las clases todo el mes, es probable que en el fondo se esté dictando. Aunque también reconozco que es un curso del otro semestre. Me pareció raro que se dictara este semestre. Bueno, sigamos. Esa es la lámina que en el fondo yo estaba comentando y ustedes no habían podido ver. Donde yo les decía, Sagi, que en el fondo hay un tema de gestión pública y que esta gestión pública es un conjunto de decisiones que son coordinadas, que tienen cierta motivación,
que están bajo ciertos mecanismos contractuales y que esta gestión pública sirve para alcanzar fines en las organizaciones, pero entendemos que las organizaciones públicas tienen restricciones jurídicas, tienen temas políticos, no necesariamente restricciones, pero a veces se transforman en restricciones, tienen aspectos presupuestarios, tienen aspectos económicos. A esta gestión pública confluyen varias disciplinas, o sea, confluyen el derecho, confluye la economía, las ciencias políticas, la administración, la economía de la organización, y dentro de la economía de la organización hay temas a lo mejor de incentivos, de eficiencia, de cultura, transacción, aspectos de propiedad, de motivación, aspectos de contrato, aspectos de racionalidad limitada, y cuando yo les hablaba de racionalidad limitada, hacía alusión a todo lo que tenía que ver con el comportamiento administrativo y con el hombre administrativo o el hombre racional, y que siempre las decisiones las tomábamos en torno a información, pero esta era acotada. Esta es una racionalidad limitada, las decisiones no se toman con información completa. Nunca ha sido así. Y además también estábamos viendo el tema de que generalmente la gestión pública actuaba en organizaciones públicas, y también las organizaciones públicas actuaban en aquellas fallas de mercado o en aquellos servicios donde el privado no estaba. Y eso también lo tenemos súper claro desde el punto de vista de la administración del Estado. Ahora, esa es una visión de lo que podría ser gestión pública. También hay otra visión o otro enfoque de gestión pública que apunta más a la aplicación de las técnicas administrativas, las técnicas de la gerencia, las técnicas de la gestión, a donde confluyen aspectos de la planificación, del control, de la gestión de recursos humanos, los temas presupuestarios. Tiene que ver con planificar, organizar, mandar o dirigir, o tiene que ver más que nada con esta gestión o gerencia como el arte de pensar, actuar y decidir, que esa es otra visión. Y la tercera visión tiene que ver más con el tema de las políticas públicas y cómo yo gestiono y diseño, formulo, implemento y evalúo políticas públicas, porque también para poder hacer la intermediación de los servicios se requiere gestión. Entonces ahí tenemos tres, y hay una cuarta que yo la enmarco dentro también de la gestión, pero alguna gente la separa, que es el tema de la nueva gerencia pública, que ellos lo ven como un modelo, como algo instrumental. Y efectivamente tiene cosas instrumentales porque habla, no sé, pues del empowerment, de la calidad total, de los costos, de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la eficiencia. Son todas cosas que en el fondo se han ido introduciendo de a poco a la institucionalidad pública. ¿Les queda claro esa distinción? Sí. Y Delany. Paz. Sí, Valesca. sí, sí. Y Valesca. Valesca no está. Valesca. Y la Delany tampoco contestó. Es que a la Adela no se le escucha el audio. Ay, que a lo mejor lo Tiene apagado. problemas con el... Sí. Bueno, ahí ya en el fondo no. Por último nos mandará un mensaje y nos dirá que nos está escuchando. Ya, entonces ahí tenemos todas las posibles visiones, que son 4. ¿Ya? Sigamos con este desarrollo conceptual. A ver. Dentro de este desarrollo conceptual, antes de abordar el punto 1, refirámonos al 2. Dice, no es posible entender las prácticas de gestión si no hay nociones de, en este caso, teoría de la organización, motivación, incentivo, motivación, eficiencia, transacción e instituciones. Y yo tengo en mi... Profe, Dígame.
¿En la diapositiva se está moviendo o no? No, Ah, ya. no, yo me acabo de mover, Estamos sí. en agenda. Ya, Yo me acabo de mover una diapositiva. ya. Estoy en la número 6. ¿Esa de agenda de trabajo? No, estoy en la número 6. Dice desarrollo conceptual. Número 1, ningún individuo, colectivo, empresa y organización es ajeno a las decisiones públicas o de organizaciones gubernamentales. Número 2, no es posible entender las prácticas de gestión. En esa estoy. Ah, bueno, a mí me sale la de agenda de trabajo, no sé si a otro. Mm. Pero la agenda de trabajo es la primera. ¿Y qué lee la agenda de trabajo? Lo que importa no es el grado de intervención del Estado, sino la forma y medios que utiliza. Esa es la que me sale a mí. ¿Y si yo correr la diapositiva, usted le corre? No, no veo. No sé si a la otra compañera le pasa lo mismo. Y No, una- corre la diapositiva, sí corre. Ya entendí, hay que correr la 1 ya. Ya. Ya, Yo ya, estoy en ahora la sí. 6. O Gracias. sea, que usted no vio la 5. No, Vea la pero otra. igual, sí, igual ya lo había revisado el Power antes. Ya. Entonces estamos en esta, en la 6. ¿Todos pueden mover hasta las 6? Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces dentro de esto ya hablábamos un poco nosotros de los temas de teoría de la organización y acá dice que, claro, no es posible entender prácticas de gestión si en el fondo no se tienen nociones de temas de teoría de la organización, de motivación, de aspectos de motivación y eficiencia, transacción, pero yo sería un poco más enfático, sería un poco más amplio en cuanto al tema conceptual. Tú no puedes entender gestión si no tienes dominio de las técnicas administrativas. ¿Qué son las técnicas administrativas para ustedes? Ujú. ¿Qué entienden ustedes por técnica administrativa? ¿O qué entienden ustedes por términos amplios de gestión? Como insumos para poder eh, ay, realizar bien la organización, Catalina, ¿sí? ¿y esos insumos cuáles serían según tú? No, y no sé. Valesca, que te veo conectada. ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿Qué es lo que creían ustedes que era técnica administrativa o qué es lo que estaban entendiendo por términos amplios de gestión propiamente tal? Es como seguir procesos para llegar al fin de la organización, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Y Paz? ¿Tienen problemas con el micrófono también? No, profesor. Ya. Para mí, técnicas administrativas serían como desarrollar se me enredó la lengua. No, Esta tres es, ay, estrategias como planificar ¿ya? y crear estrategias y llevarla a cabo en la institución y llevarla a cabo gestionando aquellas estrategias. Ya. Entonces pongámonos de acuerdo en términos más sencillos. Son dos cosas puntuales. Cuando nosotros hablamos de técnica administrativa, hacemos alusión a todo lo que ustedes estudien y toda la malla que en el fondo ustedes tienen.
Porque si ustedes ven la malla de la asignatura, los primeros bloques son más que nada conceptuales, o sea, te enseñan en la mayoría de las mallas hay temas de algunas matemáticas, hay economía, hay introducción a la administración. Después en el segundo año hay cosas un poco más duras que tienen que ver con algunos ramos de instrumentos de gestión o control de gestión, contabilidades. Después hay presupuesto, hay evaluación de proyectos, hay desarrollo organizacional, eh, dirección de personas, evaluación de proyectos, formulación de políticas públicas, o a lo mejor políticas públicas 1, políticas públicas 2. Y hay un sinnúmero de asignaturas que en el fondo tú le vas sumando y que en el fondo son técnicas. La mayoría de las asignaturas te entrega un concepto y te entrega una técnica. Si bien no te la enseña del todo, tú después tenés que aprenderla bien en la práctica, pero te da como un marco, te da como el barniz, te da como los elementos para que tú puedas aprenderla después en el fondo bien, y si querías especializar, después puedes en el fondo seguir incursionando en el tema que te gustó. Y esas son técnicas administrativas. Pero cuando tú esas técnicas administrativas las decides ocupar y poner en práctica, empieza a hacer gestión. Por eso es que se dice que una definición básica es el arte de pensar, de actuar y de decidir, pero sobre la base de esas técnicas administrativas que te permiten tomar información, esa información procesarla, convertirla en datos y tener insumos, ya sea cuantitativos y cualitativos, para poder tomar decisiones al interior de las organizaciones públicas. Y ahí está la diferencia entre las técnicas administrativas y la gestión, porque hay algunos que aprenden técnicas administrativas, pero después no tienen idea cómo ocuparlas, no tienen idea de cómo en el fondo hacer gestión, o cómo utilizarlas para poder generar gestión. Y cuando yo hago gestión, hago que la organización se mueva, ande, que la gente haga lo que tiene que hacer, que la gente en el fondo esté motivada, que haya un buen clima laboral, y ahí también hay un poco de habilidades blandas, porque la gestión también requiere habilidades blandas. Y esas habilidades blandas, dentro de las técnicas administrativas, no se enseñan, se van desarrollando. Ahí tenemos dos temas que en el fondo son complementarios, pero tienen desarrollo en paralelo. Una que me permite abordar, conocer técnicas, y otra que en el fondo poner en práctica esas técnicas requiere de ciertas habilidades para poder hacer gestión. Y alguien por ahí mencionaba el tema de la estrategia. También está dentro de las técnicas, porque cuando tú estudias planificación estratégica o estudias estrategia propiamente tal, estás tratando de entender el comportamiento del conjunto de la organización para que ésta se pueda dirigir a determinadas acciones o pueda desarrollar determinados programas para poder estar más presente o poder intermediar de mejor forma productos, servicios, porque las grandes compañías tienen estrategias para poder intermediar sus servicios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, ¿nosotros qué vamos a entender? Vamos a entender que esas son las técnicas administrativas, lo que ustedes están aprendiendo en la malla de la carrera. Y cuando en el fondo aprendan todas esas técnicas administrativas, van a tener que ponerlas en práctica, y es ahí cuando en el fondo tienen que demostrar que saben, tienen habilidades como para poder hacer gestión al interior de la organización. Pero también hay que, por lo mismo, conocer la organización, y hay que saber de teoría de la organización, y hay que saber cómo en el fondo uno va generando mecanismos que te permiten apalancar todas las decisiones que te van generando gestión, porque al interior de la gestión hay un sinnúmero de decisiones y que nosotros vamos tomando con cierta información. No sé si tienen algunas dudas o preguntas más trascendentales respecto de lo que estamos hablando. Total, estamos
bajo una coyuntura social. Todos son de Santiago, en el caso Catalina, Delany. Yo sí. Catalina, tú eres de Santiago, ¿y en qué parte Sí. estás? En Conchalí. En Conchalí. Ahí no hay cuarentena. No. ¿Y la Delany dónde estará? Ay, no sé en dónde vive. Que nos escriba algo. Ya, yo le voy a preguntar. ¿Y La Paz? Yo soy de Los Prados. De Lo Prado. Ah, tú fuiste la que estuvo la primera clase cuando comentamos el programa. Sí, Sí. ¿Y Valesca? En Huachuraba, profesor. Ya. Yo estoy transmitiendo de San Miguel, del Metro Lobeal, cerca de ahí. La Delany vive en Puente Alto. Estará con cuarentena porque ahí la comuna se partió en dos. Sí, qué risa. Fue como rara la situación, es como que en el fondo el sector oriente y el sector, no sé cómo se llamará el otro, pero fue como rara la repartija. Sí, pero la Delany quedó en la otra parte, la que no está en cuarentena. ¿Y qué opinan de esta situación? ¿Ustedes creen en las cifras? Porque todo el mundo no cree en las cifras, todo el mundo dice que las cifras mienten. ¿Qué opinan de las políticas públicas que en el fondo se están haciendo para el tema de...? Porque ahí tú ves claramente lo que en el fondo, cómo en el fondo la agenda de un gobierno se va transformando y tiene que hacer frente a una crisis. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Cómo se ha abordado el problema según ustedes? Tiene que ver con modelos, tiene que ver con instrumentos. Profe, con respecto a si creer o no en las cifras, ¿Mm? a mí me resulta difícil creer en alguien como Mañalich, teniendo en cuenta el historial que tiene de mentiroso, básicamente. Bueno, creo que lo echaron del colegio médico. Claro, pues y el escándalo también que hubo en el primer gobierno de Piñera, cuando... No solamente el escándalo que hubo en el primer gobierno de Piñera, sino que en el fondo también lo echaron de la clínica Las Condes porque dejó las finanzas o sea, muy mal. Yo creo que Entonces, también es un tema de comunicación, porque un día dicen como no, está mal usar mascarilla, ahora dicen sí hay que usar, después dicen como la cuarentena sí, después no, entonces la gente igual ya no cree y se la fe por ellos mismos. Bueno, ahí fue todo un tema porque, por ejemplo, si, es como muy... no sé si sucede acá o sucederá en otros lados. Lo desconozco, pero al principio decían de que la mascarilla solamente la usaban los enfermos para no contaminar. Después se dijo que la mascarilla no había problema que lo usara cualquiera, pero que no era algo que en el fondo te permitiera no subir al transporte público. Y desde ayer todo el mundo tiene que usar mascarilla, pero no hay mascarilla en ningún lado porque ninguna farmacia te las vende y salieron unos manuales para hacer unas mascarillas caseras. Entonces, como, no sé, una cosa un poco rara. Yo no sé si fue a este curso o al otro curso que yo le comenté, que yo estuve fuera del 13 de febrero y entré a Chile el 16, 17. Alcancé el último vuelo a Chile y de ahí se cerraron todas las fronteras porque en el fondo yo estaba afuera. Estaba en... El último país en el que estuve fue Atenas. Pero viví todo el tema del impacto del coronavirus en Italia, en España, en Holanda, y era todo el terror. Lo único que quería era salir de ahí y llegar a Chile, pero jamás me imaginé que iba a ser de esta forma, porque en el fondo yo veo que ya hay una alta tasa de contagiados, pero hay una poca tasa de mortalidad, y la gente dice que ahora viene una fase un poco más de contagio y de que ahí probablemente la tasa de mortalidad aumente. Pero yo lo que vi afuera es que en el fondo atacaba más a la gente de edad, y como estos países son viejos,
en edad, sobre todo, por ejemplo, los países europeos tienen muchas personas de edad, por eso en el fondo también hay una alta tasa de mortalidad. No hay muchos jóvenes, yo no vi ni perritos ni niñitos jugando en las calles, vi puros viejos. Entonces, yo creo que también por ahí va la tasa de mortalidad. Pero no sé, me parece raro cómo lo ha ido abordando desde el punto de vista de política y desde el punto de vista también de ayuda, porque me da la sensación de que dictar normas sin tener un análisis acabado, al final deja ahí terminando más la embarrada, porque, por ejemplo, estas normas de protección al trabajo implicaron que muchas empresas grandes congelen los contratos de gente y tenemos en cada empresa más de 2.000 personas a la deriva, que supuestamente deberían de cobrar un seguro de desempleo, pero todos sabemos que el seguro de desempleo al final es plata del mismo trabajador con plata del empleador, pero no es lo mismo que tener un sueldo. Entonces, con eso no alcanza para cubrir ni los costos mínimos. Entonces yo decía, pucha, ¿por qué no se hizo como estos países donde se dijo que durante, no sé, 8 meses en Italia y durante 7 meses en España se congelaba el pago de luz, de agua, de gas, de arriendo, dividendo, colegios? Y que en el fondo el Estado en parte iba a tener una injerencia muy potente en la economía desde el punto de vista de un Estado más de bienestar, pero lo que está cautelando el Estado es su capital humano. Está tratando que la gente no se contamine, no se enferme, no se le muera, porque si se le muere la gente después en el fondo no tiene capital humano para que sea parte de la economía. Entonces, las personas son parte de la economía, son las personas las que mueven la economía, son las que hacen las cosas. O sea, las máquinas hoy día no lo hacen todo, son una parte. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Profesor, Sí, que yo creo que también afecta, como ustedes estamos hablando de modelos y de sistemas, que también nos afecta a nuestro sistema económico. O sea, el que nuestro sistema económico dependa tanto de la economía externa, entonces ya, eso también nos juega en contra. Entonces, no somos un país que de alguna forma produzcamos nuestras propias cosas. Entonces, eh, también por eso también necesitan como mover la empresa, entre comillas, pero es porque, claro, o sea, nuestro sistema económico también afecta la toma de decisiones que ha estado haciendo el gobierno. O sea, yo lo veo también de esa forma. sí, pero pasa, aquí hay muchas empresas que cerraron y que en el fondo congelaron los contratos. Claro, Entonces, están cerradas. Las microempresas también están cerrando. Tú te das una vuelta y hay muchas cortinas cerradas. Y se supone que este país tuvo una disciplina fiscal por muchos años y en el fondo igual pudo ahorrar muchos bonos soberanos. Y que en el fondo podría tener, en vez de tener tanto bono, tener no todos los días estar anunciando medidas parche, sino haber anunciado una medida ya estándar que cubriera a toda la población. claro. Sí, es verdad. Valesca, ¿usted qué quiere opinar de hace rato? No, profesor, ¿estás escuchando? No, pero ¿y aquí cómo me prende el micrófono? Ay, se me quedó prendido. No, pero ¿qué opina? Se puede opinar, realmente. No hicimos como un reguay así en la clase, llegamos a esta teoría de la organización y estamos hablando de temas que tienen que ver con modelos, pero que en el fondo son temas que están hoy día pasando, no estamos viviendo. Aplicar un modelo, aplicar otro modelo, aplicar algunos instrumentos, aplicar otros instrumentos. Ahora voy a ser inclusive un poquito más peyorativo. Yo creo que bonos de 50 lucas es una falta de respeto para la gente.
Y yo creo que igual se pone en tela de juicio todo el sistema, pues con una crisis como tan inesperada como la que estamos viviendo. Y en el fondo las autoridades han actuado con lo que tienen a la mano nomás. ¿Usted cree? O sea, yo creo que sí, teniendo en cuenta la tendencia que es el gobierno, pues, o sea, no van a hacer algo más que un bono de 50 lucas, como usted dice. Yo creo. No sé. ¿Y qué opinan del traslado de pacientes de otras regiones a Santiago y que se ocupen aviones FACH? Profesor, yo creo que responde a lo mismo. Porque se supone que en el fondo yo podría entender dos lecturas. La primera lectura es que en el fondo tenemos un problema severo de salud sanitaria en esa zona porque no permite hacerse cargo a lo mejor de pacientes graves, pero no es tan así, porque igual hay UCI, en esas localidades hay UCI, todavía había camas, o puedo desprender otra lectura de que en el fondo hay personas de primera, de segunda, de tercera clase, y que las de primera clase pueden en el fondo trasladarse o hay que trasladarlos porque en el fondo hay que salvarlos, cueste lo que cueste. Entonces, para el Estado no toda la gente es igual, entonces. Aunque en el fondo tendrá que explicar por sumario sanitario. Catalina, usted no ha hablado. Hola. Ya, yo creo que evidencia como la segregación y también la centralización y la falta de insumos en las regiones. ¿Ya? ¿Será tan así? ¿O responder a otras cosas esos fenómenos? Bueno, lo cierto es que sabemos, y ya en el fondo nos han advertido que esta cuestión va a seguir, no sabemos cuántas semanas, con cuántos días más, pero se supone que entramos en la parte del pic del contagio mayor hasta el 18 de abril más o menos. Después dice la gente o dicen los entendidos, los epidemiólogos, que vendría después del 18 una fase como de descanso, y de ahí vendría otra fase que en el fondo sería mucho más severa de contagio, y sobre todo porque en el fondo va a ser más frío. Bueno, pero en todo este esquema, como les explicaba, y en todas estas situaciones hay ciertos instrumentos y hay ciertos modelos que en el fondo uno tiene que aplicar. Instrumentos que tienen que en el fondo ver si las distintas formas o las distintas medidas, tanto desde el punto de vista de recuperar la economía y tanto desde el punto de vista sanitario, son las más adecuadas, son las más acertadas. Y generalmente esto se trabaja con un grupo de expertos, no es solamente una persona la que en el fondo ve el tema, sino que tienen que ser grupos de expertos que te permitan distintas miradas desde los distintos enfoques, desde los distintos modelos o las distintas miradas de la organización. Eso es lo bueno de la gestión pública, que te permite en el fondo tener equipos multidisciplinarios para poder abordar este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Bueno, sigamos con la otra lámina. Estaba en negrita teoría de la organización, pero y también estaba instituciones. Vamos a abordar el primer tema, que es el tema conceptual de instituciones. ¿Y por qué me interesa abordarlo antes que teoría de la organización? Porque el tema de instituciones está muy vinculado a aspectos económicos o dentro de la corriente económica de la gestión pública o dentro de la corriente económica de la nueva gerencia pública, porque la nueva gerencia pública se enmarca en la elección pública y algunos le denominan choices public, que tiene que ver más con decisiones económicas al interior de las organizaciones utilizando instrumentales que permiten optimizar la organización y optimizar procesos.
Entonces, de ahí también viene el tema de instituciones, y el primero que lo abordó fue Nord en el año 1991, donde tiene toda una teoría y tiene todo un libro que abarca el tema de instituciones, y donde nos dice que las instituciones tienen en su modelo implícito personas que toman decisiones, personas que están maximizando un juego o precio relativo al interior de estas instituciones, pero que se enfrentan a normas, se enfrentan a reglas, porque las instituciones tienen aspectos formales y tienen aspectos informales, tienen normas y tienen leyes. Se les denomina instituciones porque trascienden en el tiempo, no son organizaciones propiamente tal, son instituciones que van pasando de una época a otra época y van trascendiendo, se van anquilosando. Entonces, de ahí que tengan importancia dentro de la gestión pública o dentro del sector público, porque nosotros nos encontramos con instituciones. Por ejemplo, no existe un Ministerio de Hacienda, sino que ha existido un Ministerio de Hacienda desde que se creó hasta el día de hoy. Entonces, una verdadera institución institucionalizada, formalizada, con ciertas normas, con ciertos reglamentos, con ciertas leyes. Entonces, se aplica a esta teoría económica institucional. Y económica porque además interfiere o ingiere en la economía, y en el fondo trabaja con otras instituciones, como por ejemplo el Banco Central, que también es otra institución, que es la que en el fondo lleva los aspectos tanto micros como macros al interior de el país. O sea, se preocupa de que funcione la economía doméstica, y también se preocupa de que en el fondo la macroeconomía, con los grandes indicadores, con la demanda agregada, con el gasto público, con la exportaciones netas, también tengan un cierto equilibrio. ¿Ya? Por eso es que en el fondo es importante no perder de vista el concepto de instituciones. Luego, en esa misma línea, tenemos que la propuesta clave de Nord es la existencia de instituciones formales e informales, que es de lo que recién le estaba comentando, que tienen estructuras de incentivo, dentro de la cual desarrollan aspectos económicos, políticos y sociales, y que los cambios institucionales son el resultado del proceso de toma de decisiones de individuos y líderes. La máxima expresión del cambio institucional de Nord se encuentra en su obra Instituciones, Cambio institucional y Rendimiento económico, del año 1990. Pero también tenemos que ser conscientes que los cambios al interior de las instituciones no son rápidos, van siendo graduales, porque todo está arraigado, todo está institucionalizado. ¿Qué quiero decir? De que en el fondo los cambios son más lentos, son más graduales. Por eso es que muchas veces dentro del sector público se habla de mover verdaderos elefantes, porque son instituciones. Y como son arraigadas y son formalizadas, todo lo que en el fondo yo quiera cambiar va de forma gradual y es un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando en el fondo estemos aplicando diversos modelos o estemos realizando algunos modelos, nos vamos a dar cuenta que igual es un gran logro que las instituciones públicas apliquen algunos instrumentos o algunos modelos, porque en el fondo son instituciones en las cuales se aplica gestión pública, pero todo cambio genera mayor trabajo, genera que en el fondo se utilicen más esfuerzo, más mecanismos, y también hemos entendido hasta la fecha que lo primero que en el fondo tenemos que empezar a modificar cuando queremos cambiar las cosas son los aspectos de cultura, los aspectos culturales, lo que la gente empieza a pensar. Por ahí en el fondo logramos cambios un poco más rápidos, no tan impuestos, sino que tiene que ver con hacerle ver a la gente que desarrollar cosas de forma distinta, de forma mejor, teniendo tecnología y teniendo procesos, y las cosas mejoran y son más rápidas. ¿Hasta ahí hay dudas? Sí, profe, estamos bien. ¿Tienen preguntas que sean atingentes o que, bueno, da lo mismo también si son materia contingente, de cómo mirar una situación o cómo ver una situación?
Profe, yo no entendí bien lo que es la diferencia entre instituciones formales e informales. Bueno, hay otra cosa que nos puede, aparte de la teoría de honor, hay otros libros, sobre todo hay uno que es de Chester Barnard, que habla de elementos dirigentes, que es un libro antiguo de la década del 50, donde explica desde el punto de vista de la gestión qué podemos entender de mejor forma como aspectos formales o informales. Entonces decía, cuando una organización es formal es porque tiene las rutinas claras, las tiene establecidas, tiene ciertos reglamentos, tiene ciertas normas, y está todo formalizado, o sea, funciona de forma acorde. Cuando tenemos una organización informal es porque no todas las cosas están definidas, no los procesos de trabajo están tan acotados. Entonces él siempre ponía como, por ejemplo, el hecho de, no sé, pues de que tú vas en auto y vas por un camino de tierra y de repente se cae una roca. Gracias a Dios, no sé, pues alcanzáis a frenar y no te aplasta la roca el capó del auto, pero queda ahí detenida, ahí, en el camino de tierra. Y de repente empiezan a llegar más personas que venían por el mismo camino de tierra, pero que van llegando de forma de a poco, gradual, y todos se van bajando a ver por qué en el fondo el auto está detenido, y entonces todos empiezan a mirar la roca, y empiezan a tratar de ver qué se puede hacer, hasta que no sé, pues llega alguno, y empiezan como a organizarse, y empiezan a tratar de mover la roca para despejar el camino. Entonces al final, no sé, pues hay como 10 personas tratando de mover la roca y empiezan a conversar y se empiezan a conocer y eso es como una organización informal, porque no hay nada escrito, no hay nada definido, no hay nada hecho y el único objetivo que en el fondo tienen es mover la roca para poder pasar. Y ese es como un ejemplo que él pone en el libro, de organización informal. Pone otros ejemplos, como por ejemplo grupos de amigos que se empiezan a reunir y se juntan de vez en cuando a tomar un café o a tomarse algo, pero después ya se empiezan a juntar de forma más habitual. Pero después acuerdan juntarse un día determinado, una hora determinada, y después deciden, y hasta ahí son informales, pero se van transformando después en un grupo de amigos, no sé, más formalizado y dicen, oye, pero ¿por qué no sé? Si nos gusta esta actividad, ¿por qué no hacemos una sociedad de esto o un club de esto y le vamos dando como más forma y vamos pagando, no sé, una cuota mínima, pero vamos haciendo que esto sea, le vamos dando más cuerpo, vamos haciendo unos estatutos y todo eso, hasta que se transforma en algo más formal. Y ahí tenéis como dos ejemplos. Ya entendí. ¿Alguien tiene más dudas al respecto? Ah, ¿les puedo pedir que se coloquen presentes en la presentación, en la actividad? Para que quede registro. ¿En el chat? ¿Sí? Ya. Para que quede todo el registro del... Y la próxima semana vamos a seguir ahondando más en este tema. Llegamos hasta la lámina 8, son 17 láminas que nos tienen, que ahí terminaríamos la primera lámina. Veamos qué pasa con la asignatura, pero por lo pronto seguimos con la misma. Así que los espero ver las espero a todas ver el día martes. Y yo de todas maneras le voy a mandar un mensaje a Janet para ver qué pasa. ¿Estamos? Ok, ¿sí? Bien. ¿Nos estamos viendo entonces? Chao. Chao, profe. Ya.